Germán Rojas. Buenas noches, mi nombre es Einer Agudelo. Buenas noches, mi nombre es Cristian Espejo. Buenas noches, mi nombre es Felipe Beltrán. Acá tenemos un montaje de un cilindro de doble efecto con una válvula 5 a 2 monoestable, un relé, un control de mando en el cual estamos utilizando dos pulsadores, uno normalmente abierto, uno normalmente cerrado y una fuente de voltaje. En este montaje tenemos un montaje para un cilindro de doble efecto con desconexión dominante, el cual al momento de hacer pulso en el pulsador normalmente abierto va a quedar en la posición A más, que es la posición dominante, y la desconexión es mediante el pulsador que está normalmente cerrado. Para este siguiente laboratorio entonces tenemos tres tipos de conexiones de seguridad y vamos a implementar un sistema conocido o denominado como los circuitos de autoenclavamiento o de autorretención. En la parte neumática, para los tres circuitos vamos a tener el mismo montaje: fuente de suministro de aire, unidad de mantenimiento, una electroválvula 5.2 monoestable con ese pilotaje, pues digamos, de la bobina, y retorno por muelle, por eso se le llamaría monoestable, controlando finalmente un cilindro de doble efecto. Y en cuanto a la parte eléctrica, el primer diagrama que podemos observar es el que se llama conexión dominante. Es donde vamos a ver que en la parte donde se realiza, digamos, que la alimentación o donde se decide si se va a alimentar o no, simplemente depende de los contactos normalmente abiertos, como sería el pulsador, el de start, y el relé, que va a ser el autoenclavamiento, perdón, el contactor auxiliar, que va a ser el autoenclavamiento del relé K0. Este relé K0 también va a alimentar la bobina, y como en el momento en el que se energiza por esta vía, K0 va a activar acá y se va a quedar encendido, así soltemos este botón. Al tener el mismo nombre, al ser otro contacto de K0, entonces también se cerraría y mantendría activa la electroválvula para que el cilindro saliera. Entonces se vería de la siguiente forma. Mientras que su conexión de seguridad estaría justo aquí antes de la bobina. En este caso este sería nuestro botón, digamos, de emergencia de paro, que en el momento en el que desactivamos manualmente, pues el autoenclavamiento se deshabilita, y por el efecto del muelle de la electroválvula pues va a retornar el cilindro a su estado original. En este caso lo tenemos por conexión dominante, en el que está primero la conexión antes del relé. Esto quiere decir que primero para desconectarse va a ir tenemos la válvula de doble efecto y la válvula de la electroválvula 5 de funcionamiento de monoestable. La fuente de 24 voltios y el relé. En el segundo tenemos la conexión dominante. El anterior era desconexión dominante. Este, que sería conexión dominante, entonces vemos que no hay ningún tipo de obstáculo o ningún tipo de paro de seguridad entre donde nosotros decidimos arrancar la secuencia y la bobina que se energiza. Sin embargo, nuestro pulsador de emergencia, el del paro, estaría donde se hace la realimentación de la bobina K1. Entonces, una vez activamos, se va a autorretener la alimentación de la bobina y se va a activar la electroválvula. Si pulsamos nuestro botón de paro, entonces vemos que el autoenclavamiento se va a deshabilitar, y por efecto de muelle la bobina va a desenergizarse.
Bueno, en este caso tenemos el circuito de conexión de seguridad por desconexión dominante. Tenemos una fuente de 24 voltios. Tenemos un mando por desconexión dominante. En este caso vamos a tener la activación. Si no tenemos activado el mando por desconexión dominante, no vamos a tener ninguna respuesta en la salida del cilindro de de doble efecto. Entonces aquí podemos ver el funcionamiento del circuito. Si no está activado este relé por desconexión, entonces no podemos tener la salida. En este caso En el último de los circuitos, este se llamaría la conexión de seguridad de desconexión dominante. De pronto en este tipo de casos, como en los ejercicios anteriores, al ser tan sencillos, pues sabemos que se va a garantizar que en el momento en el que actuemos con este paro, se va a desenergizar la única bobina que tenemos trabajando. Pero en el caso de esta conexión de seguridad, la del último diagrama, la vamos a tener antes del resto del circuito. Con eso podríamos asegurar en cualquier emergencia que al desactivar esto vamos a desactivar y a quitarle la alimentación a todos los circuitos que haya aquí en adelante. Es de seguridad porque está hecho con el fin de justamente evitar o estar preparados para una emergencia y cortar la energía para todas las posibles bobinas o contactores que estén en funcionamiento. Una vez activamos el pulsador, vemos como la bobina cambia ya que se energiza el relé K2, y nuestra desconexión entonces sería en la parte de arriba antes de energizar el resto del circuito, lo que vemos que cortaría completamente la alimentación para el resto del circuito.